Espérenme un momentico, me está escribiendo una profesora, por favor. Permítame un minuto, por favor. Listo. Muchísimas gracias por esperarme. Pues la verdad ha sido muy raro hoy que se conecten tan solo dos estudiantes, pero bueno, la clase estaba dentro de la programación y vamos a realizar. Voy a proyectar, ahí me escuchan y me ven bien. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, sí, señor. Listo. Em, Hoy vamos a comenzar a proyectar la pantalla. Hoy vamos a comenzar a ver la... Vamos a comenzar a ver, listo. Vamos a comenzar a ver la unidad número 2 que se verá entre el día de hoy, 21 de marzo, y el 11 de abril. Son un total de 6 horas. Recordarles que el día de hoy se vence la fecha ordinaria de la presentación del foro y hay plazo para fecha extraordinaria hasta el próximo viernes 24. No sé cómo les estará yendo con eso, pero espero que ya hayan terminado. ¿Listo? En la unidad número 2, lo que vamos a ver es la identificación de la demanda de productos de exportación en Santander. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de que ustedes tengan todas las herramientas de juicio para conocer qué productos son los que más se apetecen en los mercados internacionales que específicamente se puedan llegar a producir, cultivar, fabricar en el departamento de Santander. Siempre con el tema de la exportación y la comercialización de los productos, existe, o de un tiempo para acá, ha existido una fuerte tendencia al mercadeo digital de los mismos. En este enlace que se encuentra aquí en la primera parte de la unidad número 2, ustedes van a poder ver una charla de aproximadamente 45 minutos de duración, en la cual un profesor de la Universidad Industrial de Santander da como los lineamientos
digamos, más básicos y específicos para hacer un mercadeo digital correcto de un producto y una empresa. Les recomiendo que por favor lo vean, pero pues por temas de tiempo no lo vamos a poder observar acá durante la sesión. ¿Listo? Vamos a comenzar la clase. El día de hoy tengo preparado un taller, pero pues no sé si no llegan más personas, nos tocará hacerlo a las personas que estamos acá y después de pronto se lo socializamos a los demás. No sé si Kevin y tanto Ana María tengan disponible como herramienta de trabajo un computador. Me confirme. Sí, profe, ya sí. Y Ana María, Ana María, ¿me escuchas? ¿Te escribes? ¿Tienes micrófono? No, como que no se está escuchando. Bueno, vamos a iniciar con la presentación y si en un momento Ana María nos vuelve a escuchar, pues le preguntamos. ¿Listo, Kevin? Vamos a iniciar con la idea de dónde nacen los agronegocios. ¿Listo? Inicialmente, desde las escuelas económicas a nivel mundial, existía una definición o, bueno, una categorización de los agronegocios enfocada básicamente en las operaciones que se hacían en el campo. Cuando uno habla de operaciones, pues básicamente las preguntas más importantes eran quién organizaba, quién coordinaba el agronegocio. Ahí como que ya nos contestó Ana María. Profe, es que no tengo micrófono, pues yo apenas hacia la casa y esto no me deja ver. Y la señal no es buena. ¿Me repite la pregunta? Te la voy a escribir. Eh, ¿Tienes acceso a un computador en tu casa? Bueno, ahí te escribí la pregunta. Bueno, Ana María. Entonces les indicaba que inicialmente los agronegocios estaban enfocados básicamente en las operaciones y al estar enfocado más importante cuando uno planifica son maquinaria o los implementos con los que son usados, con los que se realizan las operaciones. Sí, señor. Espérame. Ana María, aproximadamente ¿en cuánto tiempo llegas a casa? Bueno, si no responde. Entonces, inicialmente los agronegocios estaban enfocados en las maquinarias. Y no solamente maquinaria en decir tractores, sino también pueden ser fumigadoras de espalda, em, machetes, palas, picas, cortadoras de césped, guadañas, motosierras, ¿sí? Es decir, las personas para pensar en constituir un agronegocio, lo primero que pensaban era en las máquinas que tenían que comprar para poder desarrollar su idea de negocio. Posteriormente comenzaron a surgir unas preguntas que era cómo se coordina un agronegocio, quién es el líder del sistema, cuál es la unidad de análisis y qué nos importa estudiar en los agronegocios, o sea, cuál es el fin de los mismos. Y entonces resultó un cambio de enfoque en la teoría de los agronegocios por este señor Ray Goldberg en 1968, quien definió que el enfoque no estaba en las operaciones o en las actividades que se hacían en el campo, sino en las personas que se llevan a cabo dichas operaciones.
Es decir, es un enfoque más humanista. O sea, lo importante no es contar con 10.000 con 5 tractores, 5 fumigadoras, 5 rastras, eh, cosas de ese estilo, sino con tener disponible personal calificado que pueda manejar esas maquinarias con un enfoque a cumplir la misión y la visión empresarial, ¿sí? Ese fue como el cambio del enfoque. No basarnos tanto en las herramientas y en la maquinaria, sino basarnos en las personas que utilizan esa maquinaria y esas herramientas y darles realmente el estatus que se merece. ¿Listo? Ese fue el enfoque. Y en la actualidad, este enfoque que se dio en 1968 está presente en todo. En las grandes empresas dicen que lo más importante es el capital humano, que cuando las empresas se queden sin su capital humano, así tenga robots, pues los robots no piensan aún por sí solos, no hacen la totalidad de las actividades por sí solos, siempre depende de quién los esté programando o quien los esté utilizando. Por lo tanto, lo más importante desde en términos de recursos humanos siempre van a ser pues las personas. ¿Listo? Entonces, este es un primer cambio y este es un primer cambio pues que beneficia naturalmente a la sociedad. Vamos a saltarnos esta parte. Bueno, adicionalmente, permítame un momento, por favor. Un momentico, por favor. Listo. Em, a su vez, así como el señor Ray Golder en 1968 le dio un enfoque diferente a los agronegocios, la escuela francesa y holandesa también intentaron cambiar el enfoque que tenían los agronegocios, definiendo un análisis de acuerdo con la cadena agroalimentaria. ¿Qué es esto? Es que ellos se dieron cuenta que los productos agropecuarios no solamente están disponibles, eh, o sea, los productos agropecuarios no solamente están disponibles o finalizan su ciclo cuando el agricultor los termina de cosechar, sino que en la mayoría de los casos hacen parte o son el insumo para un proceso de elaboración que puede ser, por ejemplo, de elaboración de jugos o conservas, mermeladas, y que para almacenar esos subproductos elaborados generalmente se necesitan envases y embalajes, es decir, se necesita de otra industria para poder llevar ese producto a la distribución, que la distribución generalmente se hace a través de otras compañías que pueden ser propias o tercerizadas de la fabricación y que esa distribución llega hasta un cliente inicial, que puede ser una gran superficie, un almacén de cadena grande, o son tiendas de barrio, por ejemplo. Y que esas tiendas de barrio o esas grandes superficies son las que en su mayoría
le entregan el producto al consumidor final. En la actualidad se ha intentado por muchos medios que los productos pasen directamente desde la agricultura hasta el consumidor final, si es que se consumen en fresco y si se consumen, si son producidos sin algún tipo de procesamiento, van directamente de la fábrica al consumidor final, naturalmente envasados y empacados de acuerdo con su necesidad o con su presentación, pero intentan retirar el tema de intermediación. Aquí el tema de intermediación no se ve porque por lo general para las cadenas francesas, para las escuelas francesas y holandesas, digamos que esa figura que se ve aquí en Colombia, donde se ven 5 o 6 intermediarios, no era tan clara. Pero ese fenómeno sí se presenta aquí en Colombia. Y se presenta por fenómenos como, por ejemplo, em, que no se encuentran con vías de acceso, entonces que los agricultores no cuentan con medios de transporte, no tienen su propio camión, no tienen un vehículo, entonces le tienen que vender el producto a alguien que sí cuenta con ese vehículo para que lo pueda sacar de la zona. Y adicionalmente, en en estos países, en Francia y en Holanda, existen grandes centros de distribución y acopio de mercancía en los cuales pues la intermediación casi que no es tan fuerte. En cambio, en Colombia, pues digamos que existe una gran diversidad de centros de acopio y de distribución de mercancía que hace que muchas veces una persona que vende, por ejemplo, piña, en Lebrija, Santander, le vende directamente la piña a alguien que la transporta desde la vereda hasta la plaza de Lebrija. Hay otro intermediario que la compra en la plaza de Lebrija, la puede llevar a la a la central de abastos de Bucaramanga. Y otro intermediario la puede comprar en la central de abastos de Bucaramanga y la puede traer a la central de abastos de Bogotá. Cada paso por cada uno de esos intermediarios pues genera sobrecostos. Y eso naturalmente no está incluido en esta cadena agroalimentaria. Listo. Adicionalmente, dentro del nuevo enfoque que se le da a los agronegocios, tenemos la visión y el tenemos una visión y un pensamiento más sistemático. Es decir, tenemos tres grandes grupos que esos grupos interactúan entre sí. Tenemos un grupo de agentes del mercado, en los cuales la mayor parte son consumidores. Tenemos un grupo más pequeño de comerciantes, industriales, agricultores, perdón, personas que venden insumos, personas que generan investigación y desarrollo. Tenemos la parte de bancos o financiamiento y tenemos el Estado. Naturalmente, cualquiera de estas otras clasificaciones o otros agentes del mercado en determinado momento se vuelven consumidores. También tenemos alguna interfaz entre los agentes y los flujos. Dentro de la interfaz tenemos, por ejemplo, el intercambio, las transacciones comerciales, el intercambio vertical, la coordinación vertical entre cada uno de ellos, los contratos o acuerdos comerciales que son firmados y los diferentes mercados que existen en un territorio. Y dentro de los flujos tenemos flujos de información que van en todo sentido, desde el consumidor hacia el Estado, del Estado al consumidor, de los comerciantes al consumidor, del fabricante al consumidor, etcétera, etcétera. Y no solo viaja información respecto de los precios de compra y de venta, también viaja información como por ejemplo, información respecto de el medio ambiente, es decir, del estado del clima, información del estado actual de las relaciones con otros países, por ejemplo, de guerras, como la guerra en Ucrania y Rusia, ¿sí? Todo ese tipo de información eh, regula los agronegocios.
Hacia el otro sentido viajan los productos y los servicios que son adquiridos por los consumidores. Y en contraprestación, los comerciantes e industriales agricultores reciben un flujo de dinero que paga los productos o servicios por ellos prestados. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar un momentico estas cosas. Bueno, voy a tener un momentico acá y estoy pasando un poquito rápido la presentación por el tema de la pérdida del tiempo que tuvimos al inicio de la clase, pero pues esta presentación la tienen disponible ustedes para que posteriormente la puedan consultar. Entonces, lo segundo que encontramos en esta presentación, después de ver ese tema un poco teórico de las teorías y de los componentes de las mismas, es una definición de agronegocio, indicando que un agronegocio es la unidad de decisión que combina recursos naturales como cuáles, tierra, agua, clima, entre otros, recursos humanos, recursos de capital, conocimiento, que en determinado momento se transforma en tecnología, e información para producir bienes de origen vegetal, animal y la transformación de los mismos en bienes intermedios o de consumo final para un mercado determinado y dentro de una operación rentable. Esta definición de agronegocio me parece a mí que es muy acertada, que incluye casi la totalidad de los elementos que realmente se tienen presentes dentro de lo que es un agronegocio. Entonces, combina la parte de los recursos naturales, la parte de los seres humanos, es decir, que ya no lo más importante son las máquinas, sino son las personas que manejan esas máquinas, que pueden trabajar la tierra, que recolectan, que abonan, que cosechan. Naturalmente hay que tener un capital o un dinero disponible para las actividades diarias. Hay que existir una tecnología y un apoyo tecnológico para que las actividades se hagan de un mejor modo y se aumente el rendimiento o la productividad en el campo. Y naturalmente se necesita información, lo que hablamos hace un rato, precios de venta, precios de compra, información meteorológica, información del Estado, políticas, etcétera, etcétera. Todo ello confluye con el objetivo de producir bienes, yo le pondré aquí, bienes y servicios de origen vegetal animal para la transformación de bienes intermedios de consumo final, para un determinado mercado y dentro de una operación rentable. Importante es, siempre que hacemos un negocio, es con el objetivo de obtener una rentabilidad. Esa rentabilidad no siempre es de tipo económico. Kevin, ayúdame, por favor. ¿Qué otro tipo de rentabilidades existen en la sociedad que no siempre sea ganar dinero? ¿Cómo así, profe? Es que, digamos, aquí nos dice que los agronegocios deben tener siempre una rentabilidad. Aquí como que esta palabra rentabilidad, ¿qué lo lleva a pensar a uno? ¿Qué te lleva a pensar a ¿Como ti a la palabra? ganancia? ¿Ganancia? A ganancia, a ganar algo, ¿cierto? Si Eh, yo trabajo, pues gano algo. Por lo general, entonces me pagan un sueldo. Pero ¿tú crees que las personas o la sociedad siempre ven esta rentabilidad, esta ganancia en términos de dinero o existen otras ganancias, digamos, diferentes? mm, Te coloco un ejemplo, cuando se construye un parque en un municipio dentro de, no sé, una vereda o dentro del mismo casco urbano, el alcalde que gana con la construcción de ese parque, ¿gana dinero? no, apoyo de la gente. Sí. ¿Y qué le genera el parque a la gente? ¿Qué le genera el parque a las personas? Espacios nuevos para eh, socializar, para estar en familia, para distraerse. Exacto. Eso en una palabra se llama bienestar, les genera como un bienestar.
les permite les, cuando uno tiene un parque para salir a correr, a trotar, le permite o le puede llegar a generar un bienestar para su salud, bienestar mental, psicológico, social, con las personas, si comparte con sus hijos, con sus familiares. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, se construye un hospital del Estado. Naturalmente, el hospital del Estado hace un cobro por los servicios que presta, pero por lo general son entidades sin ánimo de lucro, es decir, que no intentan obtener ganancias de la realización de su actividad, sino por el contrario, generar un bienestar a la sociedad quien está usando los productos. ¿Listo? Entonces, no siempre los agronegocios persiguen una rentabilidad financiera, sino que también puede ser una rentabilidad en términos de bienestar. ¿Listo? Entonces, vamos, permítame un momentito, por favor. Bueno, entonces, para el desarrollo de un agronegocio, como de cualquier otra empresa, se requiere de una serie de recursos o elementos que son utilizados durante los procesos de producción, beneficio y transformación. Esto es lo mismo en cualquier otra organización, no tiene que estar relacionado directamente con la parte agropecuaria. Entonces, tenemos que dentro de las organizaciones tenemos recursos humanos, recursos naturales, es decir, por ejemplo, agua, suelo, que si mi empresa no tiene nada que ver con el tema agropecuario, dentro de las actividades propias de la compañía, estoy seguro que utilizan el agua, que utilizan un espacio físico. Eso se considera recursos naturales. Y si en las actividades propias de la empresa yo hago, por ejemplo, vertimiento de líquidos o hago emisiones atmosféricas, pues eso también serían impactos sobre los recursos naturales. Dentro de los recursos también tenemos los materiales, que son básicamente las materias primas con que elaboramos un producto o un servicio y que debemos tener un control sobre ellos. Adicionalmente necesitamos de un capital financiero para iniciar el negocio, sea poco, sea mucho, pero siempre se necesitan recursos. Y finalmente se necesita de un conocimiento de cómo se hacen las cosas, por qué se hacen las cosas, cuál es el procedimiento con el que se desarrollan las cosas, y todo esto forma la parte de los recursos. ¿Listo? Segundo, se necesitan sistemas y procesos. Es decir, se necesitan una serie de etapas que deben ser surtidas durante el proceso que deben ser definidas durante el proceso de constitución de mi agronegocio o de mi empresa y durante el paso de los años que la empresa esté ya en fase de implementación, pues cada uno de estos sistemas o procesos, cada uno va de forma independiente a tomar, pues, digamos, la forma
que le dé la alta gerencia de la empresa. Entonces, importantísimo definir un procedimiento o un sistema de tomas de decisiones, o sea, que los empleados que hagan parte de la organización sepan qué consideraciones deben tener, así sean muy básicas, para tomar una decisión. Siempre en las organizaciones existe una cultura empresarial, que generalmente esa cultura empresarial se va formando con los años, pero es importante estar revisando y regulando esa cultura para que sea una cultura positiva, que le aporte a la organización. Deben existir unos criterios de calidad. Los criterios de calidad pueden estar asociados directamente a un cliente o a un proceso o a un producto y ser diferentes dentro de la organización. La organización puede tener diferentes criterios de calidad para diferentes productos. Se debe establecer cómo se encuentra organizado el agronegocio o la empresa con el propósito de tener muy claro los conductos regulares y las jerarquías. ¿Listo? La dirección, pues, es la que lleva como el mando o el timonel del barco y rige y establece el rumbo hacia dónde debe llevar la compañía, el emprendimiento o el proyecto. ¿Listo? Y la parte de operación, pues básicamente es la que se encarga de ejecutar todas las acciones necesarias para poder crear el producto o el servicio que se comercializa. ¿Listo? A su vez, otro de los elementos de los agronegocios es la relación producto y cliente. Finalidad en evolución, objeto de ser de la empresa. Muchas empresas dicen que sus clientes son lo más importante, pero también se ha comprobado que algunos clientes, en vez de ser beneficiosos para las empresas, son clientes que lastiman a las empresas que le compran. Y en determinado momento, si la empresa tiene una adecuada gestión de clientes, debe identificar cuáles son esos clientes, que generalmente por la teoría se llaman clientes demonio, e intentarlos apartar de su base de clientes. Pero generalmente con los clientes, ¿qué sucede? Las organizaciones siempre intentan satisfacer las necesidades que exponen los clientes. Esas necesidades por lo general se traducen en requerimientos, es decir, en especificaciones un poco más claras de qué requieren los clientes. Es una necesidad, puede ser, no, que yo requiero comer, pero ya un requerimiento es, yo quiero comer un producto saludable que me aporte a mi dieta diaria fibra, ¿sí? Entonces ya pasa de ser una necesidad simple a tener un mayor grado de especificación. Cada cliente de manera, permítame un momento, se me va a desconectar este computador. Cada cliente puede tener un diferente nivel de calidad. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un cultivo de limón, yo sé que, por ejemplo, para cierta fábrica que hace pulpas de fruta, le puedo enviar la calidad tercera o le puedo enviar el limón sobremaduro o limón que tiene la cáscara rayada o picada. Pero por el contrario, si tengo clientes que utilizan ese limón para exportación, pues me lo piden de un tamaño determinado, me lo piden que no venga maduro, me lo piden que venga bien limpio, ¿sí? Entonces, dependiendo del cliente, yo puedo manejar niveles de calidad. Sin embargo, lo recomendable es que la empresa siempre se rija por un nivel de calidad mínimo que garantice la competitividad, perdón, en el mercado. ¿Listo? Y luego, dentro de los elementos producto y cliente, está la relación. La relación entre los clientes, tanto clientes internos de la organización como clientes externos. Hay veces que las empresas nacen muy pequeñas, dos, tres empleados,
y resulta que los empleados entre sí no se llevan bien, no se comunican. Entonces eso quiere decir que existen fallas de comunicación entre los clientes internos, es decir, entre los miembros de una organización. Y los clientes externos, pues naturalmente son las personas a los que yo les vendo el producto o a las personas que yo les puedo comprar algún tipo de materia prima. Los proveedores también se consideran clientes y es necesario tener una política especial para ellos, tratarlos adecuadamente con el propósito de tener alianzas estratégicas. ¿Listo? Hay otros elementos muy importantes para la gestión de los agronegocios, como son el entorno, factores externos que influyen en mayor o menor medida en la empresa. Entonces, dependiendo mi empresa, a qué se dedique, mi proyecto, a qué está enfocado, yo tengo que tener presente la comunidad en donde voy a estar asentado. Entonces, por ejemplo, si tengo una empresa y de un laboratorio de calibración, por ejemplo, y ese laboratorio lo voy a colocar en un barrio de Florida Blanca. Entonces, la comunidad sería posiblemente la, las personas que viven en el barrio tal del municipio de Florida Blanca. Y es importante verificar que mi actividad económica no vaya en contra de la comunidad. ¿Por qué? Porque le estaría generando un mal tanto a ellos como posteriormente a mí, porque puedo tener protestas, puedo tener llamados de atención de la alcaldía, porque las personas se quejan e indican que mi proyecto, perdón, los está perjudicando. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando a veces llegan grandes fábricas a, a barrios donde se encuentran unidades residenciales y entonces dicen, por ejemplo, no, es que llegó un laboratorio, pero ahí hace mucho ruido. Trabajan toda la noche, todo el día, hacen mucho ruido y no nos dejan dormir. Y entonces hacen que se tenga que trasladar. ¿Listo? Adicionalmente tenemos que mirar el entorno gremial. Yo a qué gremio pertenezco, a qué sector a qué sector productivo pertenezco, cuál es cuál es el impacto de las políticas nacionales sobre mi empresa y finalmente cuál es el impacto de las políticas y los acontecimientos internacionales sobre mi empresa. Uy, perdón, es que yo levantado desde muy temprano. Entonces, vamos a colocar un ejemplo. Y yo no sé si... Ah, solo está Kevin. Bueno, esta compañera se fue. Kevin, ¿me escuchas? Sí, profe. Listo, Kevin. Voy a colocarte un ejemplo. Yo tengo una empresa que elabora implantes dentales, ¿sí? Para las personas que pierden los dientes, entonces elabora implantes dentales. ¿Tú crees que esa empresa se verá muy afectada, poco afectada o en nada afectada con la guerra en Rusia y en Ucrania, que sería como un entorno internacional? Mm, pues tendría que averiguar con qué tipo de insumos utilizan para su producto, que son implantes dentales. Pues, la verdad no sé con qué materiales se usan para hacer esos implantes. Si alguno de esos productos, o sea, yo creo que sabiendo esos productos se podría responder la pregunta, porque de pronto puede que sean productos que traigan del extranjero. Exacto. Si el producto viene del extranjero y proviene específicamente de esos dos países, sí habrá un impacto, ¿cierto? Sí, grande. Pero si no, si vienen del extranjero, pero vienen, digamos, de Costa Rica, Ecuador, ¿habría impacto o no habría impacto? Eh, no, creería que no. O si lo hay, sería muy mínimo. Sería muy mínimo, exacto. Por el contrario, por ejemplo, si esa misma empresa de implantes dentales hace parte, no sé,
de una EPS, una IPS, ¿sí? Como que es una empresa de ese estilo. Digamos una IPS. ¿Tú crees que, digamos, por ejemplo, una reforma a la salud, donde se están cambiando como las reglas de juego de esas entidades promotoras de salud, le haría algún impacto o no? De llegarse a aprobar los cambios, por ejemplo. Yo creería que no, ¿Por qué? pues porque lo que entiendo es Ujú, que la reforma a la salud va a tocar es más que todo como el control de las entidades, ujú, más no eh, la producción por ejemplo, de los implantes dentales. Entonces creería que lo mismo que lo dije ahorita, si se ve afectada, se va a ver afectada poquito. No creo que sea algo menor grado. tan Correcto, grave. exacto. Entonces, eso es lo que nosotros, o las personas que intenten colocar un emprendimiento, una empresa, un agronegocio, deben hacer. Intentar no solamente una vez, sino constantemente. Y cada vez que sucede, sea algo extraordinario, tanto en el ambiente internacional como en el ambiente nacional, sectorial, gremial o en mi comunidad, verificar si esos cambios pueden llegar a tener repercusiones en mi empresa. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que yo me pueda eh, acomodar a esos cambios y ajustar y que no me genere, por ejemplo, la pérdida de la inversión o la pérdida de mi negocio. ¿Eh? Creo que llegó otra Astrid Herrera, ¿me escuchas? Hola, profe, sí, señor. Ah, qué bueno, Astrid. Bueno, ya hace un momentico llegamos, estamos conectados en clase. Si necesitas ver, la clase se está grabando y puedes retomar la primera parte de la clase posteriormente. Bueno, Vale, sí, señor. bueno. Entonces, para terminar con esto del tema de los entornos de la empresa, voy a colocar el último ejemplo y es el caso, por ejemplo, de una explotación porcina. Entonces, una explotación porcina que se hace, alguien compra un lote y ese lote queda al lado de una escuela. Y entonces decide ahí colocar una explotación de cerdos. Los vecinos de la comunidad se van y se quejan ante la alcaldía porque dicen que los fuertes olores que en determinados momentos del día se generan les están produciendo malestar estomacal y malestares respiratorios, perdón, a los niños de la escuela. Si Astrid, no sé, fuera la secretaria de planeación, el alcalde, ¿creerías que eso es cierto? O sea, que la empresa puede tener un impacto sobre la comunidad y que se debería hacer. Profe, ¿me puede repetir nuevamente lo del comienzo, lo del comienzo? Bueno, tienes una explotación, alguien compra un terreno que está al lado de una escuela. En ese terreno construye una explotación de cerdos. La comunidad va y se queja en la alcaldía diciendo que les está trayendo enfermedades respiratorias y gastrointestinales ese tipo de explotación. Si tú fueras la alcaldesa de ese municipio o la inspectora de policía del corregimiento, ¿qué harías al respecto? O sea, ¿cuál crees que sería el proceder más correcto en ese caso? Profe, pues yo creo que obviamente sí afecta a la comunidad y obviamente a la escuela porque obviamente esos olores son impresionantes. Ujú, Entonces, pues no sé, buscar un método de como que eso se encierre la empresa como para que no salgan esos olores, pero siento que va a ser algo inevitable. Ahí sería como ujú. trasladar esa empresa a otro lugar donde no afecte a la comunidad.
Claro, correcto. Esa es la respuesta correcta. Muy bien, Astrid. Entonces, el bien común prevalece sobre el bien individual y el bien de la comunidad prevalece sobre el bien de la empresa o los socios de la empresa. Entonces, según los planes de ordenamiento territorial, en los municipios hay zonas para desarrollos industriales, hay zonas para desarrollo de vivienda, hay zonas, ¿sí? Diferentes zonas en cada municipio. Entonces, si esa persona vino y estableció ese agronegocio en una zona que no estaba regulada por el plan, por el POT o Plan de Ordenamiento Territorial, pues lo que el alcalde debe hacer es pues solicitar que se desplace hacia la zona donde debe estar ubicado por el bien de la salud de las poblaciones. Muy bien. Dentro de los agronegocios tenemos una parte que es muy importante y es la planeación estratégica. ¿Qué es la planeación estratégica? Kevin, ¿me ayudas? A ver qué se te ocurre si han visto materias que tengan que ver con esto. Robert, para mí, planeación estratégica es basarse en de pronto en experiencias o en análisis que se hayan hecho previamente a lo que se va a intentar hacer, eh, con el fin de pronto ordenar, planificar, tener muy claro las cosas que se van a hacer, cómo se van a hacer, eh, eh, plantearse de una vez los resultados que esperamos se esperan obtener con esa planeación estratégica, esto de cualquier acción que se vaya a realizar. Súper, muy bien, Kevin. Sí, cuando uno piensa en planeación, no, cuando uno piensa en planeación estratégica es como jerarquizar cosas, como ordenar cosas. Pero cuando ya habla de estratégica, es como tener en cuenta todo aquello que puede llegar a contribuir o a impedir que se efectúe X o Y propósito. Entonces, por ejemplo, si yo planeo un viaje por tierra entre Bucaramanga y Santa Marta para hospedarme allá con mi familia 5 días y solamente como que hago las cuentas de no, pues, o sea, en gasolina 50.000 diarios, en peaje 30.000 diarios, en comida X cantidad, en alojamiento X cantidad y no separo, no sé, 200.000, 300.000 pesos para algo que se llaman imprevistos. ¿Qué puede suceder? Astrid, cuéntame. Cuando tú haces un proyecto, cuando quieres salir de viaje, cuando haces un paseo y no llevas plata de más, ¿qué puede suceder? Uy, profe, complicado porque obviamente yo puedo tener una planeación, pero Ujú, puede pasar algo en el camino que me haga tomar un plan B, un plan C, un plan lo que sea. Entonces debo llevar como algo de reserva, digámoslo así, por si llega a pasar que esa planeación que yo tengo no suceda por un motivo u otro. Entonces, ujú. si yo no llevo un dinero de más, puede ser una complicación muy grave. Claro, o sea, digamos que uno también es muy difícil planearlo todo al detalle, o sea, que nada se le salga de lo que uno tiene planeado. Siempre hay cosas imprevistas, pero entre uno mejor planee y detalle mejor esos gastos, pues va más seguro, aumenta el nivel de confianza de que no van a salir o no van a surgir cosas no previstas. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo sería hacer una fiesta. A alguien en una empresa le dice, no, hágala, usted es la encargada de hacer la fiesta de fin de año. Entonces, si la persona no se siente a planear correctamente esa organización de ese evento, puede que durante el evento le salgan o le ocurran muchos eventos desafortunados que genere que la fiesta sea un fracaso. Entonces, en la medida en que uno sea muy juicioso, que uno piense todos los detalles de
la actividad que va a desarrollar y los pueda intentar prever, es decir, anticiparse al futuro, pues le van a salir mucho mejor las cosas. Entonces, en los agronegocios, como en cualquier empresa, la planeación estratégica cobra mucha importancia. ¿Listo? Entonces, los objetivos de los agronegocios es identificar y promover proyectos, naturalmente generar valor agregado, impulsar procesos autogestivos, conformar plataformas de innovación y desarrollar metodologías. En esa planeación estratégica hay factores que la limitan. Por ejemplo, la ubicación y extensión del predio donde se encuentra, donde voy a desarrollar mi proyecto. En determinados momentos, si mi predio está ubicado muy lejos de una carretera que tenga una muy buena condición, digamos, una carretera principal o que por lo menos está pavimentada, eso me va a incrementar los costos de transporte. ¿Listo? Si el predio es muy pequeño y yo necesito un espacio amplio para desarrollar mi negocio, eso me va a generar sobrecostos, que tenga que arrendar predios aledaños, que tenga que desplazarme hacia otro lugar. Entonces, eso es un factor que me puede limitar la planeación. Naturalmente, la planeación también está limitada por las características naturales y climáticas. O sea, es a veces muy difícil prever lluvias, temporadas de lluvia, temporadas de seca, de verano, y también prever efectos a causa de las condiciones climáticas. Entonces, derrumbes en las vías, em, inundaciones, ¿sí? Todas esas cosas afectan la planeación estratégica y en la medida en que uno las tenga en cuenta, las puede incluir dentro del proyecto. Hay personas que a esto le coloca un valor. ¿Qué significa un valor? Es decir, si mi producto, por ejemplo, si yo cultivo rosas, pero yo sé que mi predio está muy mal ubicado y eso me genera un sobrecosto por cada rosa del 3%, entonces esto le pongo el 3%. Que el año pasado tuve pérdidas cercanas al 10% por las condiciones climáticas, entonces para el siguiente mes preveo esa situación y le coloco esto, el 10%, o un aumento del 10% del valor final. ¿Qué quiere decir eso? Que al final le voy a cobrar al cliente un 10% adicional como para intentar tener un colchón financiero y recuperar esas pérdidas por una planeación estratégica deficiente o por eventos desafortunados. ¿Listo? Otros factores que influyen: interacción con otras zonas, disponibilidad y uso de recursos naturales. Entonces hay gente que dice, yo para desarrollar este proyecto necesito agua, pero el agua está muy lejos, me toca traerla desde X cantidad de kilómetros, o por ejemplo me toca hacer adecuaciones en mi terreno, colocar tubería, colocar zanjas. Eso requiere una inversión y entonces eso se lo colocan directamente al valor del producto y aumentándole un porcentaje, ¿sí? Acceso a recursos tecnológicos y financieros, la globalización y finalmente el tema de competencia. ¿Listo? Todos estos factores influyen en la planeación estratégica de mi negocio. Como les indico, hay personas que estos factores que se convierten en riesgos, en peligros y finalmente en riesgos, los transmiten al cliente directamente colocándole sobrecostos al producto para que si en determinado momento esos factores se materializan, tengan un colchón financiero con que poder soportar una pérdida. ¿Listo? Entonces, bueno, esto lo voy a pasar. Bueno, hay algunos principios de la planeación estratégica. Dentro de esos principios tenemos el primero de ellos, la racionalidad. Y aquí nos dice, seleccionar alternativas y maximizar recursos. ¿Qué significa eso?
La persona que está al frente de las organizaciones tiene que ser una persona muy racional, es decir, una persona que piensa de forma muy pausada, muy tranquila cada una de las decisiones que toma e intenta con esas decisiones que toma maximizar los recursos disponibles de la compañía previo a que selecciona cuál alternativa es la más viable. ¿Listo? Adicionalmente, la alta gerencia y los miembros de la empresa deben tener esta capacidad de previsión, predecir el futuro y ejecutar planes. ¿Qué significa esto? Que, eh, por ejemplo, antes de que estallara la guerra en Ucrania, ya se veía venir muchos problemas de ese país por el tema del acoso que estaba sufriendo por Rusia. Entonces, alguien que pudiera prever la situación y requiriera materiales que venían directamente de esa región, por ejemplo, el trigo, el maíz, ¿sí? Todo ese tema de cereales, sorgo, pues pudo haber hecho importaciones previas para guardar grano y no depender del futuro. O pudo buscar otro en otros países, personas que le podrían vender ese grano al mismo precio con el propósito de diversificar las personas que le suministran la materia prima. Eso lo tuvieron que haber hecho, por ejemplo, compañías que fabrican alimento para animales, como Ceba, como Purina, ¿sí? Que fabrican alimento para animales y la mayor parte de las materias primas las traen del extranjero. Eso se llama predecir el futuro. Pero también cualquier persona que esté dentro de la organización, dependiendo de su cargo, si es la persona, por ejemplo, que hace el aseo, que sirve los tintos, pues ellos pueden prever y avisarle a sus superiores que, por ejemplo, se acabó el café o el café se va a acabar en 2 días, de acuerdo a la cantidad que hago. Entonces, aviso para que traigan nuevos suministros, que se acabó los elementos de hacer el aseo. Aviso para que compren los adicionales. La persona HC, se acabaron los guantes de los empleados. Aviso para que compren los restantes antes de que se acaben y no separen las actividades. ¿Listo? Es importante dentro de los principios de la planeación estratégica el tema de la universalidad, es decir, en términos de tecnología, economía, política, social y cultural. Nuestros procesos, nuestros procesos al interior de la compañía deben ser universales y transversales para todo el mundo. Es a veces complicado en algunas compañías en donde la información se guarda bajo llave y nadie generalmente conoce de muchas cosas, sino solamente lo que usted hace. Cuando eso sucede, pasa que cuando las personas se van de las organizaciones se llevan ese conocimiento, o sea que el conocimiento no es universal, solo le pertenece a una persona y eso genera grandes problemas. Las organizaciones, los agronegocios, las empresas deben trabajar como una unidad, como un todo, para coordinar y actuar como un equipo. Cuando en las organizaciones cada uno trabaja por su lado, pues se ven descoordinaciones y eso genera reprocesos y pérdidas de dinero. Importante que siempre en las organizaciones haya como una continuidad, una permanencia y un enfoque en la misión, en la visión hacia dónde quiero llevar la empresa, cómo la voy a llevar allá, y que esas políticas sean transmitidas a las diferentes personas de la organización. Cada persona debe saber cuál es su papel dentro de la organización, cuál es su importancia y cómo contribuye al desarrollo de la misión y la visión. ¿Listo? Hay algunos modelos de previsión de factores socioeconómicos, culturales, competencia. Es como, por ejemplo, este modelo PETS, factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos, que algunas compañías desarrollan con el propósito de identificar. Aquí sencillamente está nombrado con el propósito pues, del conocimiento de ustedes. Vamos ahora a ingresar ya a la parte de gestión empresarial del agronegocio. ¿Listo? Que no solamente se aplica a los agronegocios, sino se puede aplicar
a cualquier tipo de empresa. ¿Listo? Pues el concepto, la gestión posee los pilares de la organización. Ninguna empresa puede subsistir sin algún tipo de beneficio. Ya hablamos de eso un momentico con Kevin. E indicábamos que no siempre el beneficio o la ganancia de una empresa tiene que ser económica. También existen beneficios no tangibles, como pueden ser el bienestar de la sociedad. ¿Ok? Pero por lo general, siempre cuando uno desarrolla un proyecto o una empresa, requiere de algún tipo de ganancia. ¿Listo? Entonces, vamos a pasarnos acá. Entonces, aquí hay unas técnicas de gestión. Esas técnicas de gestión están relacionadas directamente cuando uno ya las analiza de forma independiente, como con las partes o los departamentos que puede estar conformada una empresa. Cuando uno lee, por ejemplo, análisis estratégico, generalmente lo hace la gerencia o la junta directiva. La gestión organizacional generalmente la hace la parte de recursos humanos, ¿sí? La gestión de las TIC, de la tecnología, generalmente las hace las personas de operaciones o también la parte de la gerencia. La gestión financiera está muy atada al departamento de contabilidad y finanzas. La gestión del recurso humano está relacionado a la gestión organizacional. La gestión de operaciones está relacionada con las partes de las tecnologías y la gestión socioambiental está relacionado a toda la compañía. Pero si no se da cuenta, estos son círculos independientes porque cada uno es un mundo aparte, pero que se encuentran interrelacionados entre sí. ¿Listo? Entonces, acá vamos a hacer una diferenciación de cada uno de ellos a continuación con el propósito de que ustedes los tengan en cuenta durante pues, el desarrollo de sus actividades académicas y ojalá en el desarrollo de su proyecto académico. Pero ya son las 7:35, vamos a tomar 15 minuticos de descanso y volvemos a las 7:50 para terminar de revisar esta presentación y espero que Astrid tienes disponible un computador o por lo menos una hoja y un esfero. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Entonces, ahorita cuando volvamos, terminamos de revisar esta presentación. Creo que ya vamos a tomarnos algo. Yo creo que pronto puede ser la hora de comer algo. Y cuando volvamos, nos enfocamos en estas técnicas de gestión y desarrollamos un taller que tengo preparado para la clase del día de hoy. Bueno, entonces volvemos ya ahorita en 15 minutos a las 7:50. Gracias. Vale, profe. Listo, profe, listo.
Listo, chicos. Después de ese pequeñísimo descanso, vamos a retomar con este tema de las técnicas de gestión de una. También aquí voy a abrir plataforma Moodle. Del grupo CNT. Entonces, bueno, pues dentro de las técnicas de gestión tenemos el análisis estratégico. Entonces, consiste en diagnosticar el escenario, identificar elementos políticos, económicos y sociales, lo que hablábamos hace un rato, que el gerente debe tener esa capacidad de visión hacia el futuro, esa capacidad de prever todos aquellos hechos que pueden interferir tanto positiva como negativamente a su negocio, evaluando tanto ambientes nacionales como internacionales para pues, hacer estrategias empresariales. No necesariamente cuando yo conformo una compañía, pues tengo que tener una persona responsable de cada una de estas actividades. Por lo general, los emprendimientos, cuando son de una sola persona, pues toda la persona al inicio del mismo, mientras coge fuerza, hace cada una de estas cosas de forma individual, o sea, como un todo, pero lo hace solo. Pero importante que tengan disponible qué hace cada una de estas técnicas de forma individual, así lo haga una sola persona. La gestión organizacional, pues básicamente es la gestión del proceso administrativo, la planificación de la participación en la empresa, definición de estrategias, metas y objetivos, determinación de funciones y estructuras. Muy importante esto, que cada uno de los cargos tenga muy bien definidas las funciones y su nivel jerárquico dentro de la estructura organizacional y la delegación de responsabilidades y el nivel de autoría. Cada día se buscan que las organizaciones tengan un comportamiento mucho más eh, no vertical, sino horizontal, es decir, que haya menos jefes y más compañeros de trabajo, con el propósito de tener un mejor clima laboral. ¿Listo? Ay, se me olvidó consultarles, ahí me ven y me escuchan bien, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Bien, gracias. La otra técnica es la técnica de la gestión de la tecnología de la información. Pues básicamente es definir qué información es indispensable para el desarrollo del negocio, qué información día a día es necesario contar con ella. Y para eso, con esa información debemos, por ejemplo, diseñar registros para que esos registros sean diligenciados diariamente y poder obtener esa información. Es una información relacionada con los procesos internos de la empresa. Si es una información relacionada con la parte externa, pues uno los va a poder conseguir ya sea a través de la prensa, internet, una base de datos, etc. Gestionar las necesidades y flujos de información, aplicar los sistemas de información y identificar cómo se debe hacer la comunicación tanto interna como externa de la compañía. Es básicamente definir los canales de comunicación y conductos regulares de comunicación. ¿Listo? La gestión financiera, pues básicamente está enteramente relacionada con el manejo del recurso económico, es decir, de dónde se obtienen los recursos económicos, en qué se gastan los recursos económicos, si necesitamos acceder a créditos, cuáles son los costos de sus créditos, si necesitamos definir indicadores de gestión que estén relacionados con la parte financiera, cómo pueden ser, y naturalmente controlar
el correcto registro contable, tanto de ingresos como egresos. Tenemos otro que, esto es uno de los más importantes, es la gestión del recurso humano. Es básicamente definir competencias y habilidades, buscar seleccionar personal, mantenimiento y desarrollo de personal, gestionar los procesos de personal y la extracción del máximo potencial posible del personal contratado. Por eso es importante cuando las, la dependencia de recursos humanos en una empresa gestiona capacitaciones, gestiona cursos, con el propósito de extraer el máximo potencial posible de las personas que hacen parte de la organización. La gestión socioambiental, pues básicamente define impactos medioambientales que se generan por el desarrollo de la actividad productiva de la empresa, definir potenciales de contribución, transmitir una cultura socioambiental, realizar capacitaciones, charlas de sensibilización, establecer sistemas y generar, por ejemplo, estrategias como generar valor por dar. ¿Listo? Finalmente, em, para el tema de gestionar un agronegocio es necesario tener algunas capacidades o habilidades, como por ejemplo la honestidad, la superación y la visualización del futuro. Como se dan cuenta, entre más las personas puedan prever lo que va a pasar hacia el futuro, pues más tendrán la capacidad de anticiparse a posibles inconvenientes que pueda tener la empresa. Entonces, esta es una capacidad y habilidad muy importante que debe tener, pues, sobre todo los gerentes o las personas que manejan las organizaciones. ¿Listo? No me voy a tener en esto, porque ya habla un poquito más de las personas, pero pues se lo dejo ahí para su consulta. Finalmente, hay otra presentación que es la visión que se lleva de los agronegocios, que es bueno, y ahorita lo abordamos en el taller. Entonces, tanto Kevin como Astrid tienen o una hoja o para mejor facilidad tienen un computador, ¿cierto? Sí, Listo. Señor, Entonces, vamos a abrir entonces un PowerPoint, cada uno de ustedes, por favor. Y vamos a comenzar a desarrollar juntos este taller. Generalmente este taller es para hacerlo en grupos, pero debido a que tenemos muy pocos participantes en la clase del día de hoy, no sé si les parece, si lo hacemos individual o si lo hace Kevin y Astrid. Ahí sí les dejo la posibilidad de escoger. Entre los dos sería más sencillo. sí, como por mí no hay problema. ¿Qué opina Astrid? por mí tampoco, profe. Listo, entonces vamos a hacer algo. Eh, Vamos a escoger de el proyecto de Kevin o el proyecto de Astrid y lo vamos a analizar. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a analizar? Vamos a identificar, que ese es el punto número 3 del taller, identificar mediante una lluvia de ideas estructurada 16 problemas o situaciones que limitan o restringen o impiden la exportación de su producto o servicio. Entonces, primero, hablan entre ustedes, escogen un proyecto de los dos y vamos a identificar o escribir 16 problemas o situaciones, pero 16 es como mucho por el tiempo. Yo creo que podemos escoger por ahí 12, no 16, sino 12. Entonces, 16 problemas o situaciones que limitan o restringen la exportación de su producto. Y entonces debemos tener en cuenta, por ejemplo, agentes externos e internos, o sea, cosas que pasan al exterior de Colombia y al interior de Colombia. Procesos de producción, el tema de la competencia de otras empresas u otras organizaciones, la normatividad que puede regir para exportar mi producto o para fabricarlo también.
el tema del precio, tanto el precio de venta como el precio de compra, las condiciones de un mercado. Entonces, si yo quiero exportarlo, ¿qué condiciones deben tener esos mercados para que reciban mi producto? ¿Qué esperan esos mercados de mí? La infraestructura, eh, que necesito transportarlo en barco, refrigerado, ¿sí? Y, por ejemplo, temas de la población, que se consigue mano de obra, que no se consigue, la sociedad o a dónde lo voy a llevar, qué población está dirigida, ¿sí? Son aspectos muy básicos, son problemas muy sencillos. La idea no es hacer eh, algo muy, problemas muy difíciles, sino cosas muy simples que ustedes digamos que eh, de una forma muy ágil puedan identificarlo, ¿sí? No, la idea no es complicarse. Entonces, voy a, bueno, aquí, no sé, esto está cargado en la plataforma o no sé si le pueden tomar una captura de pantalla para yo dejar de compartir y cederles el espacio a alguno de ustedes dos que quiera compartir. Allá está para que compartan más participantes y puedan definir em, qué proyecto van a tomar. Creo que el proyecto de que viene es de un restaurante, no sé cuál es el proyecto de Astrid. Y pues yo voy a estar aquí conectado y me pueden preguntar cualquier cosa. Estoy súper atento. Todas las días, yo creo que lo mejor es hacerlo en un PowerPoint, escribir los 16 problemas o inconvenientes y luego seguimos con el taller. Sí, profe, pero pues mm, lo que pasa es que yo tengo otra clase ahorita. ¿Tienes otra clase ahorita? Sí, ¿Qué clase? de costos. ¿Y Astrid también? Sí, profe. Increíble. ¿A las 8? O sea, ya. Sí, de 8 a Sí, de 10 es- 8 a 10. Ay, pero ¿cómo ponen dos clases que se cortan la una con la otra? Así sale en el horario. ¿Están seguros? Esperen un momentico. Ustedes son tecnología Empresarial. empresarial. Sí, señor. Son el grupo de la noche, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cómo se llama el otro profesor? Orlando León Ortega. Sí, tienen razón. Tienen clase hoy a las 10 de la noche. De De 8 a 8 a 10. 10. Mm, Nada, chicos, pues, pues se me hace muy raro que esté ese corte ahí. Em, Nada, pues si quieren asistir a la otra clase y la próxima sesión hacemos el taller. Lo hacemos muy rápidamente porque pues no los quiero ahí también perjudicar. Eh, pero sí voy a hablar con la profesora Margarita porque no deberían cortarse las clases. Listo, profe. Muchísimas gracias. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego, chicos. Profe, muchas gracias. Bueno.